Bueno, vamos a introducirnos hoy, entonces, vamos a continuar con nuestro curso y vamos a conocer hoy a una planta muy curiosa, ¿no? Es una planta que se llama Ipecacuana. Es un nombre que deriva de una lengua eh, brasileña, aborigen o indígena brasileña, y que significa algo así como planta que produce enfermedad. O sea, una planta que ya ellos conocen como que ni la mires ni la toques, aunque luego la utilizan de forma tradicional para muchas cosas. Van a ver por qué. Entonces, esta planta, que ya sabemos que es amazónica, también de Centroamérica, ¿no? Eh, Prácticamente se encuentra en la parte norte de América. No se encuentra tanto hacia Chile o Argentina. Y que, bueno, aquí en Bolivia también se puede ver en todo lo que es la parte de la Amazonas, ¿no? En toda la parte de la selva amazónica. Entonces, la ipecacuana es una planta que se conoce también en la farmacopea occidental, ¿no? Se puede encontrar jarabes de ipecacuana, ¿no? Como para trabajar, para curar, por ejemplo, bronquitis. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero se puede encontrar, ¿no? Y esta planta fue introducida en Europa a finales del siglo XVII, ¿no? La trajeron unos naturistas que la trajeron para tratar la disentería. Descubrieron que en América se utilizaba con éxito en las comunidades indígenas para tratar la disentería y así lo hicieron, lo trajeron y la comercializaron hasta el día de hoy. Ya les digo, sigue existiendo, incluso en las farmacias se pueden conseguir productos de ipecacuana, ¿de acuerdo? Cuyo nombre científico es la Carapichea ipecacuana. Hay más nombres científicos, pero en homeopatía la vamos a conocer como Ipeca, a secas. Así la vamos a decir, porque Ipecacuana es muy difícil. Por lo menos a mí me resulta complicado. Así es que la vamos a reconocer como Ipeca. ¿De acuerdo? Bueno, la medicina se encuentra en la raíz, básicamente, ¿no? Es una raíz más gruesa de lo que parece aquí. eh, Tiene muchos activos, ¿no? Taninos. Los taninos son anticancerígenos de por sí. Y esto de catéquicos, que son palabrejas que al final significan nada si no lo hacemos, refiere a que son sobre el metabolismo de eliminación, tiene un efecto sobre el metabolismo de destrucción más bien, ¿no? Lo que se diría el catéquico viene de entonces tiene taninos de ese tipo, de esas características. Ya sabemos que por lo tanto es anticancerígena porque todos los taninos son anticancerígenos y tiene una serie de alcaloides como la emetina y la cefelina, que son alcaloides que sirven para vomitar, o sea, son eméticos, por eso se llama emetina, igual que la cefalina, que es un gran emético, ¿no? O sea, para vomitar. Entonces, ya de por sí, desde ahí podría tener o tiene de hecho, una función bastante conectada a las intoxicaciones y a los envenenamientos, ¿no? O sea, es un emético y por lo tanto sirve para eh, inducir al vómito, ¿no? Y por lo tanto también homeopáticamente la vamos a utilizar, es un gran remedio para los vómitos y para las náuseas. Esta es una de las grandes propiedades de esta planta, ¿no? Que es tal como la veis aquí, pintada, la vamos a ver en fotografía, con esas hojas grandes. Y bueno, los usos medicinales que se le han dado, por lo tanto, es adelgazante, ¿no? Hemos dicho que tiene
taninos catequéticos, y eso quiere decir que son que sirve para adelgazar. Emético, porque induce al vómito. Diaforético, diaforético significa que induce al sudor. Fíjense que en realidad esta planta es una, y expectorante, es una planta que lo que hace es sacar, eliminar líquidos, eliminar de tu cuerpo, tiene una función eliminadora, tiene una función yang, ¿no? Que es la función de eliminación, muy conectado a todo lo que es eliminación de toxinas, por lo cual es una planta magnífica para utilizar en tratamientos, por ejemplo, que han sido excesivamente químicos, ¿no? Cuando hay una polifarmacia, cuando ha habido excesiva tratamiento, excesivo abuso de fármacos, por ejemplo, ¿no? Porque ayuda a eliminar esos fármacos. Es una planta totalmente con una acción claramente eliminadora, ¿no? Fíjense que es emético, diaforético y expectorante. Quiere decir induce al vómito, al sudor y a la expectoración, ¿no? De mocos o de, en fin, a la eliminación. Claramente hacia la eliminación. Por lo tanto, es una planta que se utiliza mucho de forma tradicional en las bronquitis, para las bronquitis y para también eliminar cosas de la piel. Cuando la piel sabemos que es un órgano de eliminación, y cuando hay cosas que se están quedando en la piel, digamos, la ipeca tomaba siempre en forma de fitoterapia, o sea, en forma de hierba, no estamos hablando del medicamento, ¿ya? Que el medicamento hay cosas que sí y hay cosas que no se parecen, que todas las contrarias, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como ya dije anteriormente, una planta que se va a utilizar mucho para cuando hay que hacer lavado de estómago, ¿no? Porque, bueno, pues ya hemos dicho la cefelina y la emetina, esos dos alcaloides que claramente inducen al vómito de forma muy fuerte. Bueno, es un respecto al remedio homeopático. Ahora sí ya hablamos de la homeopatía. Ahí tienen, ¿no? los frutitos, las bayitas que tiene, aunque ya les digo que la acción sobre todo se encuentra en la raíz, no se olviden de esto, ¿de acuerdo? Es una planta con una raíz muy grande y con muchas propiedades. Y bueno, pues ya sabemos que es un gran remedio de las náuseas porque induce a las náuseas, y aquí vamos a compararlo con dos remedios. Uno ya lo conocemos, que es el Arsenicum album, y otro es el Antimonium tartaricum. Perdón, yo incluiría también la Nux vomica. El Antimonium tartaricum, del cual vamos a hablar más adelante, concretamente en la siguiente entrega, es un remedio muy parecido a la ipecacuana, pero en su versión mineral, ¿de acuerdo? Es una sal, el Antimonium tartaricum. Es una sal metálica, o sea que en realidad no tiene nada que ver, pero sus propiedades, van a ver, se parecen mucho a las que induce la ipecacuana o la ipeca, ¿de acuerdo? Trastornos gástricos por transgresiones, es decir, por abusos, ¿no? Ahí tenemos la Nux vomica, que es el gran medicamento para las transgresiones digestivas, y la pulsatilla también, ¿no? Aunque la pulsatilla es un tipo determinado de transgresión, ¿no? Sobre todo con todo lo que son grasas, ¿no? Las grasas indigestas es más característico de la pulsatilla. La Nux vomica abarca prácticamente todo, incluyendo hasta los cuerpos extraños, ¿no? Que el animal se ha tragado una pelota, que no sé, que se ha comido un botón, un niño, todo ese tipo de cosas. Vamos a pensar en Nux vomica por encima de los demás. Otra característica de la ipeca es para diarrea en niños, fermentadas y espumosas y de color verde. Eso es una característica muy típica de la ipeca. De hecho, la ipeca es uno de los grandes antidiarreicos, ¿no? O sea, dentro de las diarreas tenemos que pensar en la ipeca de forma casi obligada, ¿no? Pero especialmente cuando son diarreas fermentadas, ¿no? Así con olor ácido y espumosas, ¿no? Y de color verde. Eso existe en los niños, lo van a ver, cuando son bebés sobre todo. Ese tipo de diarreas se las van a encontrar con relativa frecuencia. Y aquí pues hay varios medicamentos, todos tienen diarreas de color verde o pueden tener diarreas de color verde. Algunos, como la camomila, también puede ser amarilla.
no es que sean exclusivamente verdes, pero podrían tener estas diarreas verdes. Ahí tenemos la camomila, que también hemos hablado de ella, el Phosphoricum acidum, el ácido fosfórico, el Veratrum album, ¿no? El boro blanco y el Argentum nitricum. El Argentum nitricum es el nitrato de plata. Cualquiera de estas están muy conectadas a las diarreas de color verde. No quiere decir que sean los únicos, obviamente hay muchos más medicamentos, pero yo les expongo los principales. Y por último, jaqueca de origen gástrico que inicia con náuseas, no mejora con los vómitos. Esto de no mejora con los vómitos es importante porque esto se da prácticamente en pocos remedios. Y la IPECA es uno de ellos. Normalmente incluso los vómitos mejoran lo que sea. Cuando uno vomita suele mejorar. Pero la IPECA tiene la característica de que no mejora. Por lo cual, casi de forma espontánea debemos pensar en IPECA cada vez que alguien vomite y no mejore, ¿de acuerdo? Lo cual es raro, como les digo, porque lo común es que uno vomite y se encuentre mejor. Así es que esto de no mejora con los vómitos, y luego está esa conexión que existe con los dolores de cabeza y el estómago. Esto es algo que también está en IPECA de forma muy marcada, ¿no? Bueno, también es un remedio, vamos a seguir con la IPECA, es un remedio conectado a las mucosidades del sistema respiratorio y eso lo conecta también al Antimonium tartaricum, ¿de acuerdo? O sea, cuando hay así el Antimonium tartaricum, son como mucosidades tan espesas que parecen que no hay, que no se pueden sacar, no se pueden eliminar. Entonces el Antimonium tartaricum te ayuda a eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, y además produciendo presión en el pecho y tos sofocante. Bueno, pues eso es algo muy de IPECA. El tema de las mucosidades de difícil expectoración es IPECA. De hecho, ya hemos dicho que la IPECA es expectorante y por lo tanto es muy utilizada para problemas de bronquitis, ¿de acuerdo? Y luego tos sofocante con vómitos, ahí es un gran remedio la IPECA, igual que el Antimonium tartaricum, y que es aquí habla del coqueluche. El coqueluche, que bueno, que cada vez va habiendo más coqueluche. Hubo un tiempo que ha habido poco, pero ahora parece la tosferina, ¿no? El coqueluche es la tosferina, que es una de las enfermedades de las cuales nos vacunamos, pero que, bueno, pues parece que ahora está repuntando aquí en Bolivia, también en España, y poco a poco parece que va habiendo poco más casos, y son toses extenuantes, y aquí, bueno, aquí obviamente hay muchos remedios que, que vamos a poder utilizar, pero la IPECA y el Antimonium tartaricum son dos de los grandes remedios que vamos a poder utilizar para este tipo de toses, ¿no? Y por último, es un gran remedio de las hemorragias. Hemos visto muchos remedios de las hemorragias. Yo me he permitido de hacer un repaso de todos los remedios que hemos visto con las hemorragias, incluso añadir alguno más, porque hay muchos tipos de hemorragias. Y vamos a pararnos un momento en esto de las hemorragias. Así que nos quedamos con la IPECA, con básicamente en remedios que tienen que ver con los vómitos y las náuseas, en relación sobre todo con dolores de cabeza que no mejoran con el vómito, ¿ya? Síntomas que no mejoran con el vómito. Lo dejamos también como remedio bien importante para las mucosidades que no acaban de expectorarse. Y la otra gran propiedad de la IPECA, hemorragias, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas hemorragias para compararlas, para hacer un breve repaso y afianzar conceptos y, bueno, para recordar cosas que tenemos que recordar, no nos queda más remedio. Si queremos practicar la homeopatía, pues tenemos que investigar, leer, estudiar y aprender, porque, bueno, hay mucha información y no es que tengamos que saberla toda, pero nos va a ayudar mucho a conectarnos al remedio que verdaderamente le va a ayudar a la persona, ¿no? Sin dejar, como les digo, de utilizar la intuición. Eso es algo muy importante. Yo no concibo la homeopatía sin intuición. Y esto es algo que va en contra de lo que muchos homeópatas les van a decir, ¿no? Que son estrictas y puramente científicos, ¿no? Vamos a decirlo así.
Entonces, la conexión, esa conexión intuitiva que existe entre el remedio, el paciente y el homeópata, no puede faltar. Es más, es fundamental. Si no, no vamos a poder hacer las cosas bien. Así es que, sin dejar de eso, tenemos que seguir aprendiendo. Bueno, la hemorragia de Ipeca es parecida a la hemorragia del fósforo, que es color rojo vivo, ¿de acuerdo? Con opresión respiratoria y náuseas, claro, como siempre la Ipeca va a ir conectada a las náuseas y a los vómitos, por lo tanto, siempre que veamos este tipo de hemorragia, pero al rojo vivo, ¿no? No tanto como el fósforo, que no está tan conectado a esa característica. El fósforo es más el tipo de hemorragia, siendo rojo viva, de color rojo viva, es copiosa y persistente. ¿De acuerdo? O sea, son hemorragias grandes. Cuando hay hemorragias grandes y además persistentes, vamos a pensar en fósforos, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una metrorragia, que es la hemorragia del sistema genitourinario, ¿no? De las menstruaciones, una hemorragia prolongada de 10 años muy fuerte que dejan a la persona extenuada, vamos a pensar en fósforo, ¿no? No vamos a pensar en IPECA. Eh, pero si la hemorragia viene por el contrario, muy conectada a las náuseas o a los vómitos, vamos a pensar en IPECA, ¿de acuerdo? Por traumatismo, obviamente, siempre que veamos la palabra traumatismo, ¿en qué vamos a pensar? En árnica, eso está claro. Así es que con fatiga corporal por fatiga corporal o esfuerzos también, árnica. Con colapso y palidez, ¿no? Y fíjense qué curioso, necesidad de abanicarse o de recibir aire, parece como la persona como que le falta aire, ¿no? Eso tiene un nombre y eso es carbo vegetabilis. ¿Por qué? Porque recordamos que el carbo vegetabilis y la falta de aire están muy conectados. Entonces, cuando tenemos ese síntoma acompañando a la hemorragia, vamos a pensar en el carbón vegetal. Gran pérdida de sangre con zumbido de oído y desfallecimiento. La china es un medicamento muy conectado a la deficiencia energética, igual que el carbo vegetabilis, ¿no? En eso se parecían, decíamos. Y bueno, hay un síntoma que viene muy conectado a esa deficiencia, que tiene que ver con el hígado sobre todo, que es el tinnitus, el zumbido del oído. El zumbido del oído siempre es una deficiencia. En medicina china lo dice bastante claro. Luego tenemos sangre parte coagulada. Aquí tenemos al ferrum y tenemos al lágesis. También en el lágesis viene coagulada, pero en el lágesis, el veneno de serpiente, viene con una especie de aspecto de sedimento, como de paja quemada. Así te lo describe, ¿no? Como de paja quemada. Mientras que el del ferrum es más de tipo coagulada. Es diferente, ¿no? Pero ambas se parecen en esa coagulación parcial que llevan con las hemorragias. Luego hemos hablado también del secale cornutum, que lo hemos visto del cornezuelo del centeno, ¿verdad? Que hablaba de que siempre tiene que estar conectado a mujeres, bueno, hablamos de mujeres porque es muy conectado a lo femenino, ¿no? Hablábamos de que era un medicamento muy próximo a lo ginecológico, a los embarazos, a todo lo que son cuestiones femeninas, y por eso hablamos de mujeres. Pero digamos con comportamiento pasivo, son hemorragias pasivas, ¿se acuerdan que decíamos eso? Y por último, hemorragias intermitentes, como siempre la pulsatilla tiene esa gran característica de alternancia y de intermitencia y de migración de los síntomas, es decir, se va pasando de un lado a otro. Eso, cuando veamos esa característica, eso es algo bien conectado a la pulsatilla. Es decir, que en realidad cada medicamento le va a poner lo suyo. Pero ahí tienen los principales medicamentos para las hemorragias. IPECA, los nombro, árnica, que es más de tipo moretones, ¿no? El árnica. El carbo vegetabilis y la china tienen que estar ahí, sí o sí. Cada vez que hablen de hemorragias tienen que aparecer en sus mentes estos dos medicamentos. El ferrum, por supuesto,
el ferrum fosforicum, y lajes y fósforo, que son los grandes medicamentos también de las hemorragias, el secale cornutum, con las características de pasividad en esas hemorragias, y la pulsatilla no es tanto, pero quizás de todos estos el que menos está conectado a las hemorragias es la pulsatilla, de todos, aunque es un gran medicamento para las hemorragias. Entonces, con esto cerramos este capítulo de la IPECA. Espero les haya servido, les haya gustado. Vayan grabando en sus cabezas, escuchen estos audios de vez en cuando para rememorar, lean, nunca dejen de estudiar, de investigar, de sentir curiosidad, y porque la medicina homeopática es realmente amplia y útil. Lo van a ir viendo cómo efectivamente va funcionando. No es paja. Así es que nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima entrega.